Bien, hablaremos hoy de dos muchachos muy grandes, muy altos, gigantescos verdaderamente, los alóadas. En las mitologías clásicas, en la griega y en la escandinava, por ejemplo, los gigantes son enemigos de los dioses. Entre los griegos fueron derrotados casi de un modo inaugural. En el principio de los tiempos ocurrió la lucha entre los gigantes y los dioses, y los gigantes fueron derrotados y después ya casi no tienen leyenda propia, ¿no? Ulterior, no hay historias de los gigantes posteriores. En los mitos nórdicos no, los gigantes siguen allí y amenazan permanentemente la morada de los dioses, son enemigos de los Ases, que así se llaman, los dioses del Asgard, tratan de apoderarse de ese lugar, y asimismo los dioses del Asgard visitan cada tanto el Jotunheim, que es el lugar donde viven los gigantes, y tienen luchas, conflictos, incluso aventuras picarescas, roban cosas, y cada tanto hacen sonar alguno. Pero es una lucha permanente. Lo que hoy contaremos tiene que ver con los mitos griegos, y surge, según cuenta Graves, como un vestigio de aquellas luchas que los dioses habían tenido con los gigantes al comienzo de los tiempos. Pero estos dos gigantes de los que hablaremos hoy son posteriores a toda aquella gesta. Diremos que una muchacha llamada Ifimedea se había enamorado de Poseidón, el dios del mar. Muy bien, para conseguir el amor de este destacado dios, Ifimedea solía sentarse a la orilla del mar, tomaba agüita entre las manos y la derramaba en su regazo, como provocando al dios del mar. Cocorocó, cocorocó. Para algunos mitógrafos quedó embarazada de ese modo, es decir, por tirarse agüita en el regazo. Para otros, y especialmente para los vecinos, Poseidón la vio en esa actitud, le preguntó qué estaba haciendo y bueno, la amó, por no decir otra cosa. De esta unión nacieron dos chicos, Otto, una especie de alemán, y Efialtes. Se los llamó alóadas porque Ifimedea, la mamá, abandonada por Poseidón, se casó después con un señor llamado Aloeo, que había sido rey en una región de Beocia y que fue el que mantuvo a estos chicos, los crió, etc. Cosa que no era fácil por lo que veremos ahora. Otto y Efialtes empezaron a crecer, pero a crecer mucho. Cuando cumplieron 9 años de edad, ya medían 17 metros de alto. Qué grandes que están los chicos, decían todos, ¿no? La ropa, ¿no? Sí, sí. Como era costumbre, los muchachos consultaron al oráculo para saber algo de sus destinos, que desde ya se le antojaban poco comunes. Un tipo que mide 17 metros debe sospechar que su destino no será usual. Entonces el oráculo les profetizó lo siguiente: ningún hombre ajeno a la familia, ni tampoco ningún dios podrá matarlos. Era una profecía. Bueno, entusiasmados por su tamaño, claro, por su fuerza y por la predicción del oráculo, los hermanitos decidieron hacer algo digno de aquella circunstancia y se pusieron de acuerdo para asaltar el Olimpo. Nada menos, apoderarse de la morada de los dioses. Pensaba como parte de aquella gesta abusar de algunas divinidades que les gustaban mucho. Efialtes juró por el río Estigia, casi todos juraban por eso, era un río y también una especie de laguna cuyas aguas usaban los dioses para jurar. Bueno, juró Efialtes que conseguiría unirse nada menos que a Hera, la más difícil, porque era la mujer de Zeus, el príncipe de los dioses. Y Otto juró lo mismo, nada menos que con respecto a Ártemis, que acaso era todavía más difícil, porque era una divinidad que odiaba el trato amoroso, era casta hasta la locura. Cualquier simple piropo te podía costar la vida. Muy bien. Los chicos decidieron además tomar prisionero a Ares, el dios de la guerra, que andaba dando vueltas por Tracia mezclado con los mortales. Bueno, lo fueron a buscar, fue lo primero que hicieron. Lo encontraron, lo ataron
y lo encerraron en una vasija de bronce que ocultaron en casa de su madrastra, Eribea, porque hay que decir que Ifimedea, mientras nosotros decíamos todo esto, se había muerto. Bueno, ya encerrado Ares, comenzaron el asedio al Olimpo, que era un monte famosamente, ¿no? Hicieron un baluarte para su ataque, poniendo el monte Efelión encima del monte Osa. He ahí ya una hazaña. Para acercarse al Olimpo pusieron una montaña arriba de la otra. Después amenazaron con arrojar montañas al mar hasta convertir el mar en un desierto. Eso dijeron para amedrentar a los dioses. Los dioses empezaron a defenderse hasta que se les ocurrió una estratagema para dividir a los atacantes. Se hizo lo siguiente. Por consejo de Apolo, Artemis mandó un mensaje a los chicos. Dijo que si abandonaban el asalto, ella se reuniría con ellos en la isla de Naxos y allí se sometería a los abrazos de Oto, tal como él deseaba. Y aquí se pone en claro que lo único que querían los tipos era retosar con las diosas, nada de apoderarse del mundo. Pero bueno, enterado del mensaje, Oto saltó de contento, imagínate vos. Pero Efialtes, que no había recibido un mensaje similar de Hera, la que él había elegido, se puso muy celoso y se enojó. Y se produjo una pelea brutal entre los hermanos. Efialtes insistía en que por ser el mayor de los dos, tenía derecho a disfrutar primero, mejor dicho, en primer lugar, ¿no? Como si ese fuera un privilegio, en primer lugar de Artemis, aunque justamente él no la había elegido. Y bueno, el otro que no, que no. La discusión estaba en su peor momento, cuando apareció la propia Artemis, pero bajo la forma de una paloma blanca. Fue muy astuta la diosa. Nada más paloma blanca pasaba por ahí, los tipos seguían peleando. Al verla, tuvieron entonces la mala idea de resolver la disputa merced a un concurso de puntería. Debían tratar de ensartar a la paloma con la jabalina. El que la ensartaba se haría cargo de Artemis. Sí. Ahora bien, Artemis, siempre bajo la forma de la paloma, cuando ellos tomaron las jabalinas, se lanzó en picada y pasó entre los dos. Y en ese momento los alóadas soltaron sus jabalinas y, tal como ustedes ya estarán sospechando, se ensartaron el uno al otro como churrasco de croto. Y así quedó certificada la profecía de que ningún hombre ajeno a la familia, ni ningún dios, podía darles muerte. Se mataron entre ellos, ¿no? De todos modos, es un poco insuficiente, me parece, la fábula. Los cadáveres de los alóadas fueron llevados a Antedón para ser enterrados allí y fueron recordados como los primeros mortales que adoraron a las musas de Helicón, porque en verdad Oto y Efialtes le habían dedicado un templo a las musas en Beocia. Una vez levantado el asedio al Olimpo, Hermes fue en busca de Ares, que estaba encerrado todavía ahí, muerto de risa, en una vasija de bronce, obligó a la madrastra que liberara al dios de su vasija. Las almas de los alóadas, atención, descendieron al infierno y allí fueron firmemente atadas a una columna con unas cuerdas hechas con serpientes vivas. Dudo de la eficacia de una cuerda hecha con serpientes, pero es convenientemente impresionante. Son dos palabras que juntas quedan muy mal. Es muy impresionante. Allí siguen todavía, atados espalda contra espalda, mientras la ninfa Estigia acecha severamente desde lo alto de la columna para recordar sus faltas. Eso dice Graves. Pero Grimal cuenta que en lo alto de la columna no está Estigia, sino una lechuza que los atormenta gritando sin cesar. No parece mucho tormento. Sí. Una lechuza ahí gritando, en cambio lechuza portero. Una horita, no, pero toda una vida, imagínense. Sí, de toda una vida es mala siempre, aunque estuviera el mejor de los cantores. Sí. Después Atado entre te acostumbras a la lechuza, ¿viste? Bueno, en sus notas eruditas, Robert Graves agrega que el asesinato mutuo de los hermanos gemelos recuerda la eterna rivalidad por el amor de la diosa blanca entre el rey sagrado y su sucesor, que se mataban uno a otro. Bien sabemos que en la época del matriarcado había una especie de falso rey que acompañaba a la reina
cuyo reinado duraba un año y al finalizar este año había una sucesión, pero esta sucesión implicaba la muerte del que quedaba cesante. También sabemos que Graves siempre establece un parecido entre la sucesión de los reyes del matriarcado con cualquier cosa, ¿no? Pero bien, esto es lo que teníamos que contar. Hay una película de Woody Allen, de los hermanos, y me parece que inspirado en esta historia. Hay muchas películas. Hay algunas películas de Allen con fuertes temas. Sí, con el mito de Cassandra. Con mito, sí, por ejemplo, la de Cassandra y el mito del otro. Hay uno en donde incluso hay un ciego, y el ciego se llama Tiresias, como el mago ciego de la Hélade. Y justamente era gracioso porque el ciego le contaba cosas al protagonista. Le contaba, sé que fulano fue a tal cosa. O sea, el bullón era ciego. Extraordinario. Sí. Bueno, queremos dedicar esto a un gigante, o a un titán, mejor dicho, a Atlas, que está todavía sosteniendo la bóveda celeste desde hace muchísimo tiempo, y que, bueno, gracias al esfuerzo de este ser gigantesco, no se viene abajo el cielo. Imagínense. ¿Te parece que es por eso? Y por eso. Si no, ¿por qué? Si no, ¿por qué? Y no sé, por lo Claro, menos estoy podría mirando a la decir, gente no para sé. que se burle de usted con algún gesto. La gente hace que sí, ¿no? Bueno, así que se lo dedicamos incluso para sobarle el lomo que utiliza el mismo Atlas para sostener el mundo. Señores, hemos ido a la discoteca, hemos contado la historia, hemos visto que el tipo no entendía nada, pero en atención a aquella paloma en la cual se convirtió Artemis, escucharemos Palomita Blanca en la versión de Salgani del Lío.